Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver si hacemos un breve resumen de cómo se hace un trabajo, una presentación en el CONAICI. Sobre todo ustedes que están haciendo el trabajo final de carrera, que están cursando proyecto final. Yo quiero señalar al principio, antes de comenzar, que lo importante es la idea que ustedes tuvieron y lo importante es el trabajo final. Acá lo único que vamos a ver es cómo se presenta todo eso que ustedes pensaron para un trabajo en el CONAICI. En principio, deben saber ustedes que en las universidades valoramos tres valores: los académicos, que son los que están formándose ustedes en esta materia con la cual van a recibir su título de ingeniero; los científicos y los profesionales. Desde el punto de vista profesional, casi todos ustedes están trabajando en actividades vinculadas con la carrera, y los científicos, no todos ustedes trabajan. Y sería bueno acercarse un poquito a aspectos de la ciencia, porque si no se investiga, la ciencia no avanza, y es bueno que los jóvenes comiencen a investigar. Así que por eso esta inquietud de poder presentar trabajos de investigación. En principio existen distintas categorías de trabajo en los CONAICI. El que van a hacer ustedes está encuadrado en trabajo final de carrera, que tiene un límite máximo sugerido de 10 páginas, es decir, no hay que escribir mucho, simplemente hay que escribir unas pocas páginas con un formato en particular. Existen otras categorías de trabajo, trabajos de chicos que están entre primero y tercero, entre cuarto y sexto año, y algunos trabajos que son extra cátedra. Estos trabajos son un poco más reducidos, que tienen alrededor de 8 páginas más o menos, pero esto es orientativo, no son trabajos de cualquier modo tanto más largos. Hay una serie de consideraciones generales. Ustedes tendrán que presentar sus trabajos antes de agosto, ya les diremos exactamente cuáles son las fechas, pero el texto para la evaluación debe ser ciego. ¿Qué significa esto? Que no debe identificarse ni universidad ni autores, de algún modo como para que los que corrijan estén al margen de si conocen o no conocen los que están haciendo la presentación. Los datos de los autores desde luego que se van a incluir, pero después que el trabajo resulte aceptado. Los trabajos que se presentan deben ser originales, ¿no? Y realizados en el contexto de una materia. Ustedes lo están haciendo en el contexto del proyecto final. Debe estar en formato PDF y seguir una serie de normas que nosotros le vamos a alcanzar el documento respecto a las normas que tienen que seguir. El lenguaje oficial en principio es español, aun cuando se aceptarán trabajos en inglés o portugués, pero creo que no va a ser el caso de ustedes. Todos los trabajos serán con una revisión ciega, como dijimos, y los trabajos aceptados se presentarán en forma de póster. En algún momento en particular ustedes tendrán que asistir al Congreso para defender o mostrar o decir qué es lo que están haciendo en el póster, de algún modo difundir lo que están haciendo para el resto de la comunidad. Se seleccionarán los 3 mejores trabajos de cada modalidad para exponerlo en el Congreso. Quiere decir que el póster es para todos los trabajos aceptados. Los trabajos aceptados, algunos van a ser expuestos, no todos por un problema de tiempo. Y vuelvo a la idea original: lo importante es la idea que ustedes tuvieron, lo importante es el desarrollo del proyecto final. Aquí solamente vamos a ver cómo se pueden adaptar o cuál es la forma de presentarlo en un congreso, como de algún modo aquellos que no se introdujeron aún en el tema de hacer presentaciones científicas, que puedan acercarse al menos a presentaciones científicas. La presentación tiene un contenido al cual vamos a acceder, tiene un título, un abstract, algo que nos indica, ya vamos a decir cómo se hace, un conjunto de palabras reservadas, una introducción, los elementos de trabajo y la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, y después una serie de cosas, como los agradecimientos, las formas de referenciar los trabajos y los datos del contacto, como para poder saber a quién referir una vez que el trabajo esté aceptado. Nosotros vamos a abordar temas que tienen que ver con la introducción, porque los elementos del trabajo y la metodología es lo que ustedes saben, es lo que ustedes saben hacer desde lo disciplinar, desde lo de la ingeniería. Lo más complejo, que no es complejo, es muy simple, porque vean que son 8 o 10 páginas que tienen que hacer. Lo más difícil es ver de qué modo se escriben todas estas cosas. No la idea, insisto, porque la idea ustedes la tienen, sino cómo se conforma esa idea. Para poder llegar al modelo del CONAICI, modelo que a ustedes les llegará, tiene un formato
dice el formato para la presentación como es. Fíjense que en todos lados le dice cuál el tamaño de letra que tienen que usar, el tipo de letra, el tipo de fuente, el tamaño de letra. Todas estas cosas de apellidos y nombres, insisto, en la primera presentación no tiene que ponerlo porque es ciego. Hay un abstract, una serie la síntesis del trabajo. Ahora vamos a detallar un poquitito. Y después está la introducción, es a doble columna. En cada uno de los apartados se le dice cuál es el tipo de letra que tiene que tener. Las conclusiones, todos los contenidos. Al final están algunas notas generales respecto a la presentación. Esto es solamente leer el texto que van a tener acceso en algún campo, de alguna manera a través del departamento de sistemas, si lo vamos a alcanzar, o a través de proyecto final, a través de la cátedra. Esto ustedes lo van a tener. Pero digo, cada una de las partes no hay problema en saber cómo se escriben, porque ahí dice las características del formato de la letra y todo lo demás. Lo único que hay que ver es qué es lo que se escribe, más que qué es lo que se escribe, cómo se escribe lo que se escribe. Eso vamos a tratar nosotros aquí ahora. Entonces, digo, tenemos el título, el abstract, todas estas cositas. Vamos a ir al título. El título debe revelar con claridad el contenido del trabajo y reflejar brevemente la intención fundamental de la investigación, utilizando términos con rigurosidad científica, o técnica, ¿no? Porque en el caso de ustedes va a ser más técnico, ¿no? Más técnico que científico, porque es un trabajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que al leer el título debe ser corto, debe ser preciso, debe ser un título que al leer el título uno tenga idea de qué es con lo que se va a encontrar después. El título debe reflejar, pero con muy pocas palabras debe reflejar qué es lo que uno puede esperar después de la lectura de todo el trabajo que ustedes van haciendo. El título es lo último que se escribe. Y acá yo creo que el título del trabajo no necesariamente tiene que tener, el título de la presentación del póster, no necesariamente tiene que tener el mismo título que tienen ustedes en el trabajo final. Es decir, pueden tomar el trabajo final con un título más extenso, porque el propósito es comercial, hacer un título a lo mejor, si es demasiado largo, hacer un título más corto para este trabajo de investigación. De cualquier modo va a estar centrado en el trabajo que ustedes hicieron. El abstract, la palabra y las palabras claves, el abstract debe contener una breve descripción de lo que se propuso la investigación, un bosquejo del diseño de la investigación, una aproximación a los hallazgos, tampoco contar toda la película, no contar todo, porque si uno se cuenta absolutamente todo en el abstract, ya después en realidad no, ¿para qué leer el resto? ¿No? Entonces, tiene que ser lo suficientemente claro como para decir más o menos de qué se trata y que le dé ganas al que leyó este abstract. Bueno, pero ¿cómo llegó exactamente a esto? Que indiquen más o menos qué es lo que hicieron, pero que le dé ganas al que está leyendo de seguir leyendo, porque de eso se trata, que el trabajo lo tengan que leer todo. Después está la introducción. Este es el apartado más importante, digamos. Lo más importante es lo técnico, lo que van a hacer ustedes. Más importante desde el punto de vista de esto que nosotros le vamos a decir a ustedes. Este apartado debe describir el problema, justificando la razón y por qué es importante. Pero el problema no como problema, es decir, plantear una situación de modo tal que justifique la razón por la cual ustedes van a poder intervenir. Más adelante, en una diapositiva más adelante, vamos a ir paso a paso cómo deberían ser los pasos para poder desarrollar el problema. Se deben dar respuesta a algunas preguntas de investigación y cuál es el aporte que el trabajo que ustedes dan y cómo ese aporte impacta a lo que están haciendo. Por ejemplo, si yo quiero analizar, hacer un sistema, digamos, redes neuronales para poder colaborar, por decir un ejemplo, ¿no? Para poder colaborar con el diagnóstico en un hospital de un determinado lugar, que tiene mucha información, pero de algún modo esta información no la pueden procesar porque no tienen mucho acceso a la información, uno no debe encontrar el problema. Esta institución no escribe las cosas correctamente. Uno tiene que decir, esta institución, problematizarlo de este modo. Esta institución tiene mucha información y podemos permitir nosotros el acceso a esa información. Digo, no plantear lo que está puesto como una dificultad, sino
en qué situación colaboraríamos nosotros con el aporte que nosotros proponemos hacer. Deberá completarse con conceptos, definiciones y las teorías que pueden sostener esta investigación. Es importante incorporar en la redacción referencia a la bibliografía, vamos a ver cómo hicimos la fuente, y así como a las fuentes consultadas. Cada vez que se diga algo que no es propio, hay que decir claramente que está dicho por otro, porque si no es plagio. Entonces, ¿se puede decir lo que dice otro? Claro que se puede decir lo que dice otro, pero hay que citar al otro. Entonces, hay que ser cuidadoso con citar la fuente consultada, así como presentar el estado actual de conocimiento sobre el tema y cuál es la proyección futura que nosotros hacemos. Pero luego nos vamos a detener un poquitito más sobre este tema de la introducción. Después están los objetivos generales, que es el propósito general por el cual nosotros hacemos la investigación. Este es el propósito general que tiene cada grupo investigador para poder hacer, para poder justificar la razón por la que están haciendo la investigación que están haciendo. Y los objetivos específicos son propósitos más particulares. Con la conjunción de estos objetivos específicos hay que lograr tener consistencia con el objetivo general. La conjunción de todos estos objetivos específicos deben dar con la solución del objetivo general. ¿Cómo introducir y plantear el tema? Es decir, ¿cómo hacer la introducción? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para hacer la introducción? Para hacer la introducción y terminar con el objetivo del problema. Que sobre eso yo voy a tratar de meterme un poquito más. No me voy a meter sobre lo metodológico, porque esto ustedes son expertos. Esos son expertos. Y eso ya lo van a tener ustedes con el proyecto final. Primero hay que tener en cuenta el problema de investigación, teniendo en cuenta eso que digo. No es una situación, es decir, presentar algo como si fuera una situación problemática que indique que necesita de lo que nosotros vamos a hacer, pero como elemento colaborativo. No como elemento de decir, no, lo que está hecho está todo mal, entonces yo tengo que proponer lo que digo porque esto va a resolver todo. No, ese no es el problema. Es decir, lo que está hecho está bien, nosotros podemos participar como para colaborar con lo que está hecho. Esa debería ser la postura. Está definido por lo que es el objeto de conocimiento. Se debe expresar en términos concretos y explícitos a través del planteamiento, la formulación y la sistematización del problema. Vamos a ver qué son cada uno de estos pasos: planteamiento del problema, formulación del problema y sistematización del problema. El planteamiento del problema, uno debe detectar una situación actual que caracteriza el objeto del conocimiento. Habrá síntomas y causas que lo producen. Identificar situaciones futuras que se puedan sostener, el pronóstico de si esas situaciones siguen, y presentar alternativas para resolver esa situación actual, es decir, controlar el pronóstico. Quiere decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa si lo que está ocurriendo se mantiene en el tiempo? ¿Qué es lo que podemos hacer para que esto no ocurra más? Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de diagnóstico en el hospital de clínicas, por tomar un ejemplo. Yo, por ejemplo, los médicos que atienden en el hospital de clínicas, por ejemplo, pienso yo, tienen datos precisos de todas las personas que vienen a hacer consultas, tienen muchísima información, pero resulta que es tanta la información que se les hace difícil poder retenerla como para poder hacer algún análisis respecto de esa información. ¿Qué es lo que pasa si no participamos? Bueno, se va a seguir incrementando la información, el problema va a ser cada vez mayor desde el punto de vista de que cada vez va a haber más información. La información es buena. El trabajo que están haciendo los médicos es bueno. Lo que a lo mejor falta es colaboración para recuperar toda esa información. Eso es a lo mejor lo que falta. Entonces yo no estoy planteando que exista el problema. Los médicos atienden y atienden perfectamente bien. Los médicos lo que atienden, lo diagnostican y lo escriben y lo están haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos que recuperar a lo mejor la información, es tanta la información que tenemos que cuesta recuperar la información. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, eso se incrementa, el pronóstico? Bueno, se sigue incrementando, la cantidad de pacientes son cada vez mayor, la cantidad de información es cada vez mayor. Una presentación de alternativas. ¿Qué podemos hacer nosotros para resolver esa situación? Para colaborar con esa situación. Esa es el control del problema.
La formulación del problema se plantea a través de una pregunta general de investigación. ¿Qué es lo que se espera responder de esta manera para resolver el problema planteado? ¿Qué es lo que se espera hacer para resolver el problema planteado? Y la sistematización del problema es presentar una serie de subpreguntas que pueden salir, que pueden surgir a través de esta pregunta general. Vamos a ver paso a paso cómo debería hacerse esto. Bueno, ¿cómo se hace? Lo primero que tiene que hacer es iniciar el diagnóstico de una situación, identificar los síntomas y las causas. Es decir, vuelvo a mi mismo ejemplo. Hay mucha información por la gran cantidad de pacientes que vienen al hospital a atenderse y poco acceso a lo mejor a un modelo que pueda la información contenerla, qué sé yo, para que podamos recuperarla en forma efectiva e inmediata. Bueno, diagnosticamos eso, que tenemos mucha información, muy valiosa información, pero esa información queda y no podemos recuperarla. Que si la situación persiste, esto es el pronóstico, como dijimos hace un rato, ¿qué va a pasar si seguimos con esta situación? Bueno, la información sigue siendo cada vez más. Buscar alternativas que anticipen cómo podemos nosotros resolver este problema. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para controlar este problema? Bueno, aquí a lo mejor nosotros podríamos pensar en, ya que somos expertos en el manejo de la información, hacer algo que pueda manejar la información de modo tal de que pueda colaborar no solamente con el médico en el momento del diagnóstico, colaborar con el estudiante, por ejemplo, que esté haciendo sus prácticas en el hospital, colaborar con el paciente mismo, que pueda saber cuándo vuelve, en qué situación estaba, pero que la recuperación de la información sea inmediata. ¿Quién puede manejar una recuperación inmediata de la información? El ingeniero en sistemas, por ejemplo, un grupo en particular, supongamos que un grupo está haciendo estas cosas. ¿Cuál es el problema entonces? El planteamiento del problema. Pensar cuál es el problema que será objeto de la investigación. Ver de qué modo nosotros podemos sistematizar la información correcta, precisa, que hay de todos los diagnósticos que hacen los médicos, por ejemplo, en el hospital de clínica. Esto sería lo mejor. Uno podría plantearse una pregunta general, que es la formulación del problema. Esta pregunta general puede dividirse en subpreguntas. No sé, unas subpreguntas que pueden, no sé qué se me ocurre, yo no soy experto en esto, pero puede pensarse, por ejemplo, en qué dispositivo nosotros guardamos la información cada vez que viene un paciente a revisarse. ¿Qué acceso tenemos nosotros, qué sé yo, a la historia clínica del paciente? ¿Cómo hacemos para recuperar la información de este paciente? Una serie de cosas que el conjunto de todas esas series de cosas nos lleven a resolver el problema general. Entonces, ¿cuál es el problema? La formulación del problema es la pregunta general. La sistematización del problema son las subpreguntas. Vamos a ver cómo vinculamos esto de la pregunta general y las subpreguntas con la investigación. Veamos ahora. Nosotros tenemos decidido un tema, planteado un problema, la sistematización, la formulación del problema. Entonces queremos ver en el control del pronóstico, queremos ver cómo resolverlo. Es decir, qué debemos hacer nosotros, qué podemos hacer nosotros para resolver ese problema. Ahí es donde tenemos que plantear los objetivos. Debe plantearse uno qué se quiere hacer con la investigación. Bueno, yo tengo todo esto, he visto lo que vi y quiero ver cómo puedo colaborar para resolver este problema. Elaboro un listado que me pueda ayudar a ver cómo puedo hacer para resolver lo anterior. ¿Qué sé yo? Un sistema experto, qué sé yo, usar redes neuronales, usar alguna otra metodología que me permita la inteligencia artificial, o utilizarlo desde otra perspectiva que no sea la inteligencia artificial. Elaborar un listado que me ayude a satisfacer todo lo anterior. Ahí ya es un aporte técnico, es un aporte de ustedes. Yo en eso no puedo meterme, ustedes son absolutos conocedores de eso. Completando esto, las acciones que se van a realizar para poder alcanzar lo que uno se propone, ayudan a resolver la pregunta de investigación. Es decir, completar, encontrar de qué modo nosotros vamos a tratar de satisfacer
lo que se quiere hacer con la investigación, ayudamos a resolver la pregunta de investigación. Esta ayuda a resolver la pregunta de investigación es el objetivo general de la investigación. El objetivo general de la investigación que debería estar también en la parte introductoria. Luego se toman ahora las subpreguntas en la sistematización del problema y se hace lo mismo, se plantean una serie de alternativas para poder alcanzar la solución de esas subpreguntas. Estos son los objetivos específicos, es decir, el objetivo general debe apuntar a la pregunta principal de la investigación. Los objetivos específicos, a cada una de las subpreguntas que se hicieron, desde luego que tiene que haber una relación entre objetivo general y específico. Si no existe relación entre objetivo general y objetivo específico, hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo planteándose otra vez los objetivos. Es decir, otra vez, los objetivos específicos, la sumatoria de objetivos específicos deben dar como resultado que se cumpla el objetivo general. Si tienen relación y están vinculados con las preguntas de investigación, lo único que hay que hacer es revisar la corrección. Si corresponde, corregirlo. Ahora, si tienen relación, están vinculados con la pregunta de investigación, se ve que la redacción es correcta, bueno, ahí están los objetivos correctamente planteados. Ahora sabemos, desde un punto de vista de la investigación, qué es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, para parar un poquitín de lo que nosotros vimos, toda investigación parte de la curiosidad. Ustedes también han planteado en el proyecto final una cosa que digamos, quisieron resolver, que parte de la curiosidad, de la insatisfacción, o de una situación que pueden considerarse problemática. Insisto, no es un problema que los médicos, tomando el ejemplo, anoten en papel, pero sí podría mejorarse con nuestra participación. Entonces podemos plantear eso como una situación problemática, aunque no sea un problema. Veamos ahora cómo se puede lograr satisfacer esa curiosidad. Nosotros sabemos, ya planteamos, por ejemplo, la sistematización del problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, todo eso la planteamos los objetivos. Ahora vamos a ver cómo llegamos nosotros para alcanzar eso, para resolver eso que en definitiva queremos nosotros resolver. Desde el punto de vista de la investigación, nosotros podemos ayudar hasta lo que hicimos. Lo que viene acá es utilizar el saber de ustedes. Lo que viene acá es el aporte técnico, el aporte fundamental que tienen que hacer ustedes. Veamos. Nosotros tenemos los elementos de trabajo y la metodología, es lo otro que viene. Existen objetivos, existe alguna teoría, que en algunos casos existe práctica, y existe metodología. El trabajo tiene que ser la conjunción de todas estas cosas. El trabajo se debe nutrir de la conjunción de los objetivos, la teoría y la metodología que utilizan para resolver el problema. Es la parte sustancial del trabajo. Es el aporte de ustedes. Nosotros lo que hacemos en lo anterior es ayudarlo a escribir, nada más, con un formato particular. Ustedes deben comprender en detalle lo que están haciendo. Deben poder explicar absolutamente todo lo que están haciendo. Aquí deben validar todos los supuestos que hicieron al principio, las herramientas teóricas y metodológicas, los procedimientos experimentales más usados. Lo importante es mostrar cuál es el encadenamiento de conocimientos y habilidades, recursos teóricos y sobre todo experimentales para el desarrollo utilizado para alcanzar los objetivos propuestos. Para alcanzar los objetivos propuestos, es decir, mostrar cuál fue el encadenamiento de los conocimientos, habilidades, recursos teóricos y experimentales de desarrollo utilizados para lograr los objetivos propuestos. Esto es lo que tienen que hacer, pero esto es metodológico, esto es del saber que tienen ustedes. Eso es el saber ingenieril, eso es lo que aportan ustedes de la ingeniería. Esto que ustedes tienen que hacer, que es lo importante, que es lo que tienen que hacer, pueden describirlo a través de etapas. En una etapa hacer una cosa, en otra etapa hacer otra cosa. Aquí está el eje fundamental del trabajo.
Luego lo que siguen son los resultados, son los que avalarán las conclusiones y justifican la utilidad del trabajo que ustedes realizaron, lo que se obtuvo como resultado de la investigación. En el caso de si yo, por ejemplo, estoy con ese ejemplo que decía de diagnóstico, si pude hacer algún prototipo y lo pude poner en marcha, a ver si efectivamente pude tener mejores resultados. Si el trabajo no está terminado, no es posible presentar resultados finales, se podrán anticipar los mismos a partir de la información disponible hasta el momento de la presentación. ¿Qué quiere decir? A nadie obliga que el trabajo esté completo. Supongamos que yo quiera hacer este sistema experto para ser colaborador de los residentes del hospital de clínica. No tiene que estar terminado. Yo tengo que plantear a lo mejor algún prototipo de modo tal de que esté en funcionamiento, pero que haya una proyección para saber qué es lo que voy a hacer con ese prototipo. Esos son los resultados. Luego viene una etapa de discusión donde se explican las relaciones entre las cosas, debe poner los resultados en relación con otros trabajos, indicar posibles aplicaciones, debe hacerse un análisis crítico de los resultados obtenidos, expresar inclusive las debilidades o los propósitos no alcanzados. Bueno, el marco teórico acerca fundamento teórico. Para transformarlo en conceptual, aquí se podría establecerse una discusión entre los autores con el mismo investigador. Quiere decir, si nosotros tenemos desde el punto de vista teórico o práctico, desde el punto de vista, es decir, pensar, qué sé yo, volviendo al mismo ejemplo, un modelo de inteligencia artificial o otro modelo de inteligencia artificial, ver qué opinan a lo mejor distintos teóricos o distintos profesionales para utilizar un modelo u otro, eso podría ser la investigación. Y hacia dónde se alinea el grupo que esté alineado. Digo, por tomar algún ejemplo, por decir alguna cosa más o menos cómo podría ser. Luego las conclusiones. Concluir no significa hacer un resumen de lo que ya se hizo. Concluir significa plantear los resultados definitivos encontrados por el trabajo. Las conclusiones deben estar estrechamente vinculadas con los objetivos que fueron presentados. Tiene que tener una relación con el título del trabajo y con los objetivos del trabajo. Muchas veces las personas leen los títulos, leen las conclusiones y en función de la lectura del título y las conclusiones verifican o dicen si vale la pena leer todo el contenido. Si el título y las conclusiones no tienen relación, seguramente nadie se detendrá a leer todo el trabajo. Concluir significa concretar las consecuencias teóricas o los supuestos prácticos obtenidos en el trabajo. Constituyen la parte más importante de la investigación. Es lo que la investigación va a dejar. Las conclusiones deben ser originales y propias, pero fundadas en la investigación. Claro, no es necesario en las conclusiones, así como en la introducción, no hay que citar a nadie. Las conclusiones son propias, son individuales. Yo puedo hacer una conclusión, sacar una conclusión tal como dijo fulano de tal. Bueno, si dijo fulano de tal, que sea una conclusión de fulano de tal en el trabajo que fulano de tal dijo eso. En la conclusión del trabajo propio de cada grupo de investigación no habrá que citar a otro. Hay otros lugares donde se tiene que hacer cita de otros autores, no en el momento de la conclusión, así como tampoco en el momento de la conclusión desde mi opinión, ¿no? Bueno, después, hablando de citas, la forma de citar dice que en el texto se citan por números correlativos y al final se pone autor, los iniciales, el año, el título del libro y el lugar de la publicación y el editor. Las fuentes electrónicas, autor, iniciales, año, título y consultado el mes, día, año y la dirección de internet. Estas son las referencias. Sobre el final se ponen los agradecimientos y los datos de contacto, agradecimientos en el caso de existir, y los datos de contacto, nombre, apellido e institución, dirección postal de quien envía. Insisto, en el trabajo todas estas cosas deben ser ciegas, no debe hacerse referencia a la universidad, o debe procurar no hacerse referencia a la universidad, y no debe hacerse referencia a quien está haciendo la presentación del trabajo. Bueno, muchas gracias, espero que con esto podamos terminar. Que estén muy bien.